Que hermanos, saludos, Dios les bendiga, feliz día del Señor. Bueno, estamos gozosos de poder venir de nuestras iglesias locales y alabar al Señor, tener comunión con los hermanos. Y si estás viendo este video y no te has congregado, te animo a congregarte. Sé que es complicado y ya lo he vivido. Sé que significa congregarte en un lugar donde hay problemas. Ahora, si quieres congregarte en un lugar donde no existan los problemas y no haya ningún inconveniente, creo que no vas a conseguir ese lugar, eclesiásticamente hablando. Todas las iglesias tienen situaciones, tienen momentos complejos, pero todo esto debe resolverse a la luz de la escritura, en el amor, en la comunión los unos con los otros. Y iglesia perfecta no existe, porque todos somos seres imperfectos. Y el día que la iglesia perfecta exista y tú quieras entrar a ese lugar, bueno, va a dejar de ser perfecta, porque tú y yo no somos perfectos. Ahora, esa declaración de imperfección no nos va a promover o a llevar a un libertinaje. En la iglesia debe existir orden y todo ordenado a la luz de la escritura. Y la enseñanza debe ser clara y expresada con el mensaje bíblico lo más centrado posible. Así que te animo a congregarte bueno, si tienes una situación, eh, te exhorta que busques del Señor, analice las cosas y busques, si debes salir de allí, bueno, busques una iglesia donde se predique la escritura y donde solo el Señor Jesucristo sea glorificado. Sé que es un tema complejo y he pensado, sé que es un tema complejo y he pensado bastante acerca de hacer un video con respecto a esto, al tema eclesiástico, cómo lidiar con una situación en la que si te quieres retirar de tu iglesia o algo pasa, cómo saber a la luz de los pasajes bíblicos, no como un gurú o una especie de, de fórmula para decirte, bueno, te conviene quedarte allí, te conviene irte allá, te conviene cambiar acá, no, sino a la luz de la palabra, cómo podemos actuar en situaciones de la forma más madura posible y luchar con nuestras emociones o cualquier cosa que nos pueda generar alguna situación en la iglesia. Así que te animo a congregarte y a buscar una iglesia lo más cerca de la escritura posible. No una iglesia lo más cerca de tu casa, sino una iglesia lo más cerca de la escritura posible. Así que bueno, con esta introducción un poco larga, quiero que hablemos un poco acerca del tema de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en el jardín del Edén y cómo muchas veces los escépticos atacan el carácter de Dios pretendiendo presentar a un Dios que se aira o se molesta por nada, simplemente porque el hombre y la mujer comieron de un árbol que el Señor no quería que comieran. Pero esto debe verse con un contexto más amplio, de una forma más clara y a la luz de entender quién es Dios y quién es el ser humano. Entendemos que Dios es soberano y un Dios soberano, que es el único ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, que pudo haber creado el mundo y ordenado el cosmos para que el hombre pueda habitar en el planeta Tierra. Aunque el hombre ha estado intentando a lo largo de los años poblar otros planetas, no están las condiciones. No están las condiciones para que el ser humano viva allá. Y no es casualidad que aquí si las tengamos en el planeta Tierra, en nuestro sistema solar y todo eso, sin meterme mucho en la parte técnica, eso demuestra la omnisciencia, omnipotencia de Dios para con el hombre y su gracia, porque le ha dado un planeta ordenado. Obviamente existen cosas que ya se han desatado a la luz del pecado, se han desatado más bien con las tinieblas del pecado, y que son consecuencias con las que el hombre tiene que lidiar. Pero en un sentido de entender la soberanía de Dios, un ser que es soberano no puede afirmar ser soberano sin la acción de la colocación de reglas, del establecimiento de reglas. Es decir, el hombre es un ser creado, no tiene los atributos de Dios, por lo cual él debe responder a las peticiones y mandatos que da su creador. Y aún así, estas peticiones y mandatos no son obligadas. Y siempre el hombre tendrá la posibilidad de elegir. Siempre tendrá la posibilidad de elegir si desobedecer u obedecer a Dios. Siempre eso existirá. Y fue lo que pasó en el jardín del Edén. El hombre desobedeció a Dios. Y la idea del pasaje no es simplemente que el lector se quede en la acción de comer una manzana, de que esto le molestó a Dios. No, sino que es una forma de ejemplificar que el Señor coloca normas. Y si Dios le hubiese dicho a Adán y Eva, mira, hasta esta raya tú pasas,
yo voy a marcar esta raya, y el día que tú pases de esa raya, te va a pasar esto y aquello. Y el hombre, desafiando la autoridad de su creador, siendo el hombre un ser creado, lo que significa que jamás puede pretender actuar como Dios actúa. Número uno, porque en él hay la posibilidad de hacer mal. Número dos, porque él no se creó a sí mismo, porque no es omnisciente, no es omnipresente, y porque debe reconocer a su creador. Y cuando el hombre decide hacer lo contrario a lo que su creador le dice, él está siendo idólatra y está siendo su propio Dios. Porque está diciendo, bueno, tu consejo, ok, tú lo diste, pero mi consejo y mi raciocinio, lo que yo pienso es mejor. Y por desgracia esto trae consecuencias y le trajo consecuencias a Adán y Eva. Y las consecuencias fueron claras. El hombre salió del jardín del Edén, pero no obstante, a pesar de que la ira y la justicia de Dios se derramó, también hubo gracia porque este ser que desobedeció a su creador, que hizo lo que él prefirió él hacer, definiendo lo bueno y lo malo y torciendo lo que el Señor le había dado, merecía la muerte. Merecía que Dios lo fulminara en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Señor no hizo eso. El Señor fue paciente, le perdonó la vida. Obviamente tuvo que acarrear las consecuencias de sus actos el hombre, pero Dios proveyó de ese cordero que los iba a vestir. Cuando el hombre y la mujer en Génesis capítulo 3 dice la escritura que se colocan pieles de... Primero tenían la especie de vestimenta de hojas, pero el Señor le coloca pieles de cordero. Ahí el Señor está ejemplificando y está apuntando a Cristo. Y eso es lo que llamamos el protoevangelio. Es decir, el Señor lo viste. Ellos quedaron desnudos, desprovistos a causa de su pecado y de su desobediencia, pero el Señor los viste. Y ahí hubo un sacrificio. El Señor tuvo que haber matado corderos para poderlos cubrir a ellos. Y para que pudieran tener vida y asimismo salir y lidiar con el pecado. Pero el Señor no los dejó solos, ni los dejó a la intemperie, sino que los cubrió. Y asimismo hizo Cristo con nosotros. Y de hecho eso se le llama el protoevangelio, cuando Dios le dice, le da a cada uno su reprimenda. Bueno, y a la serpiente, al hombre vas a sudar para poder obtener el alimento. A la mujer vas a dar a luz con dolores. Y la serpiente te vas a arrastrar. Pero la simiente de la mujer te va a reventar la cabeza, te va a herir la cabeza. Y tú le vas a herir cuando mucho el carcañar. Es decir, de esa misma simiente del hombre que metió la pata, iba a salir la solución. Iba a salir la solución del pecado. Así que podemos ver en Dios su ira, podemos ver su justicia, pero podemos ver su amor. Podemos ver su amor, obviamente, porque les perdona la vida, los viste, provee de un plan de salvación, el cual iba a seguir en la línea de tiempo a través de Eva. El Señor pudo haber reiniciado todo, pero aún así el hombre tiene la posibilidad de elegir. El Señor pudo haber dicho reset y resetear todo, pero el Señor igual le iba a dar la posibilidad de elegir al hombre. Y si, como muchos piensan, que es bastante curioso, si el hombre no quería esa posibilidad y le echa la culpa a Dios, bueno, si el Señor sabía que eso iba a pasar, ¿por qué lo permitió? Es que él lo tiene que permitir, porque si no, el ser humano sería un robot, sería un androide, no tendría la capacidad de elegir. Y obviamente eso fue lo que pasó. El hombre pretendió o prefirió elegir su manera de ver las cosas contraria a lo que el Señor le había dado. Y desencadenó consecuencias, pero detrás de esas consecuencias también hay gracia. Y bueno, que el Señor nos ayude a entender eso, a valorar la gracia del Señor, a entender de que la ira y la justicia de Dios no fue una acción desmedida, desequilibrada y muy grave con respecto a simplemente comer un fruto, ¿no? Es que tienes que entenderlo a la luz de la naturaleza, de la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios, a la luz de quién es el hombre y quién es Dios, a la luz del contexto de una creación, de un Dios que quiere tener una relación con el hombre y que lo busca y el hombre se esconde. Y por desgracia esa es la tendencia. Siempre el Señor se acercará primero al hombre, el hombre lo accionará y seguirá al Señor Jesucristo. Pero por desgracia, de allí en adelante,
la acción del jardín del Edén en adelante, esa relación con Dios se rompió y solo volverá a ser unida a través de Cristo. Y ya está unida para los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y mediador con el Padre. Aquel que no lo ha creído y no ha recibido al Señor o no se ha arrepentido de sus pecados, tiene esa relación rota. Está enemistado con Dios. Pero gracias a Cristo, a ese Cordero que vistió a Adán y Eva, a ese Cordero que vino a habitar entre nosotros para que viéramos su gloria y establecer el reino de Dios, gracias a Él, esa relación está unida de nuevo. Y en vez de recibir ira y justicia de Dios, la cual es justa, recibimos misericordia, pero solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición el video. Un saludo. Recuerden suscribirse al canal. Seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Un abrazo.